Bienvenidos a Matemáticos. Su profe Henry Cox Figueroa les saluda. Hoy vamos a determinar las funciones trigonométricas del ángulo beta, de este ángulo que está aquí, este ángulo beta. Las funciones trigonométricas del ángulo beta: seno de beta, cateto opuesto sobre hipotenusa; coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa; tangente, cateto opuesto sobre cateto adyacente; cotangente, cateto adyacente sobre cateto opuesto; secante, hipotenusa sobre cateto adyacente; y la cosecante, hipotenusa sobre cateto opuesto. Bien, vamos a proceder a resolver este ejercicio, donde vamos a determinar las funciones trigonométricas del ángulo beta. Entonces, vamos a señalar cuál es el cateto opuesto, cuál es el adyacente y cuál es la hipotenusa. La hipotenusa es aquel lado que se ubica frente al ángulo recto. En este caso, aquí tenemos el ángulo recto. Este 12.5 es la hipotenusa H. Con respecto a beta, ¿dónde está el opuesto? Con respecto a beta, el opuesto se ubica ¿dónde? El opuesto se ubica aquí, en esta línea, se ubica el opuesto, es decir, hacia acá, lo que significa que 3.2 es el cateto opuesto. ¿Perfecto? Entonces, el adyacente con respecto a beta es 2.5. Este es el cateto adyacente. Importantísimo determinar, pues, que si nos refiriéramos al ángulo C, a este ángulo que está aquí, el opuesto es 2.5, ¿cierto? Entonces, tener muy claro eso, por favor. Con respecto al ángulo beta, el opuesto es 3.2, el adyacente es 2.5. Ahora sí, nos vamos. Como quiero aquí hacer una distinción entre este video 267 y el video anterior 266, voy a tratar de ahorrar un poco más de tiempo con respecto al video pues proyectado número 216, que se trata también de funciones trigonométricas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces, las funciones, lo que voy a hacer aquí es no escribir ya las unidades. Estas unidades, centímetros, centímetros y centímetros, no la escribiré, y puedo hacerlo. Puedo omitir esto. ¿Por qué razón? Porque todas las unidades son iguales. Entonces, vamos por aquí. Vamos a insertar una fracción. ¿A qué es igual el seno de beta? Es igual al opuesto. ¿Y cuánto vale el opuesto? El opuesto es 3,2. Entonces escribo aquí 3,2. Sobre la hipotenusa, ¿cuánto es la hipotenusa? 12,5. 12.5. Este sería el número. No podemos simplificar allí lo dejamos. ¿A qué es igual el coseno de beta? El coseno de beta es igual al cateto adyacente. En este caso, el adyacente sería 2.5, no coloco la unidad, sobre la hipotenusa H, que sería 12.5, ¿correcto? Ese sería el resultado. Veamos qué pasa por aquí con la función tangente. ¿A qué es igual la tangente? La tangente es igual al opuesto, y en este caso, ¿cuánto es el opuesto? El opuesto es 3.2 sobre el adyacente, que sería 2.5. Como le decía, pues aquí voy a hacer una diferencia, una distinción entre el video 266 y el 267. Aquí lo que voy a hacer es que en lugar de determinar a qué es igual la tangente, lo que voy a hacer es lo siguiente, porque podemos hacerlo de una o de otra forma, ¿cierto? Verá qué es lo que voy a hacer. Con respecto al video 266, yo hice estos cálculos. Aquí lo que voy a hacer es modificar o realizar la siguiente operación. La tangente es 3,2 sobre 2,5. Lo que voy a hacer es invertir estos valores, es decir, 2,5 arriba y 3.2 abajo. ¿Qué va a suceder entre el coseno y la secante? Va a suceder algo similar, y lo vamos a demostrar aquí, porque esto es posible. Sí, sí se puede hacer esto, y ahorramos tiempo en lugar de estar haciendo muchos cálculos. Entonces, línea de fracción aquí. Digo, pues, como usted se acostumbre, puede ver el video 266 o 267 aquí, como le resulte más fácil a usted. Entonces, lo vamos a colocar aquí 2,5 y 12,5. Entonces, 12,5 arriba y abajo 2.5, ¿sí? Lo mismo vamos a hacer entre el seno y la cosecante. Entonces, inserto una fracción
Voy a invertir los valores. 3,2 que está en el numerador, ahora este 3,2 le voy a colocar en el denominador y 12,5 iría arriba. Entonces, decía comprobarlo. Veamos, por ejemplo, vamos a comprobar este coseno de beta. Aquí es igual a la hipotenusa. ¿Y cuánto vale la hipotenusa? 12,5. Efectivamente. ¿Y cuánto vale el cateto opuesto? 3,2. Y aquí lo tenemos, ¿cierto? Pero es una manera rápida de poder determinar las funciones trigonométricas. Y como digo, pues tenemos allí el video 266 y este 267 y podemos analizarlo y ustedes pueden determinar de qué manera les resulta más práctico, más fácil, porque lo importante es que se resuelva el ejercicio, se resuelva el problema en el menor tiempo posible. Entonces, de esta manera hemos determinado las funciones trigonométricas del ángulo beta. Pues como siempre, para mí es un gusto poder compartir con ustedes estos criterios. En este caso hemos trabajado con funciones trigonométricas. Estoy seguro pues que serán de utilidad en sus actividades académicas. Se cuidan bastante.